¿No? Como cada noche, la alegría de compartir este último momento del día con tanta gente, tantas familias, tantas personas de los increíbles lugares a los que llega Canal Luz. Y a nosotros nos gusta recibir visitas. Y en esta noche vamos a recibir una visita que nos viene de una zona muy conflictiva del mundo, de Medio Oriente. Y vamos a hablar de lo que él vive allí y el trabajo que está haciendo. Pero primero quiero presentar a quien nos viene a ayudar como traductor, que es el director general de la Sociedad Bíblica Argentina, mi amigo Rubén del Rey. ¿Qué tal, Rubén? Hola, buenas noches, Juan Pablo, y buenas noches a toda la audiencia. Contanos, Rubén, se celebraron 50 años, lo anunciaron la última vez que vinieron, cuando me regalaron una placa y todo eso. Así fue, claro, Sí. unos días antes. Y el jueves tuvimos el acto de celebración de los 50 años. La verdad que fue un tiempo muy hermoso, muy cálido, un poco por los comentarios que recogemos de la gente, alabando al Señor por todo lo que permitió que se haga a través del Ministerio de la Sociedad Bíblica en estos 50 años, pero también, bueno, como lo expresaste vos en el mensaje, alabando a Dios con un corazón agradecido por aquellos hombres y mujeres que permitieron que podamos llegar a este día con tantas Biblias distribuidas y con la palabra de Dios llegando a tantos hogares, a tantas vidas. Uh-huh. Rubén, si alguien quisiera tener ese material, poder, no sé si ver el video, si va a existir un video o no, Sí, va a haber. el sonido, ¿dónde lo puede ver? En la página de la Sociedad Bíblica Argentina. Lo vamos a subir ahí. Todavía no está. Todavía no está. La página es www.sba.org.ar. A ver si la podemos poner, seguro que va a estar allí en alguna memoria de la computadora, tiene que estar porque es la página de la Sociedad Bíblica. Sí, es www.sba.org.ar, y si no, van a encontrar múltiples recursos en video en el canal de YouTube de la Sociedad Bíblica Argentina. Uno entra a YouTube y pone allí buscar Sociedad Bíblica Argentina y va a aparecer un canal, y ahí va a encontrar videos de traducciones, videos de celebraciones especiales, y vamos a poner un video de la historia también. Uh-huh. Bueno, era importante mencionarlo porque cuando le conté a algunas personas que no pudieron estar porque son que no viven en Buenos Aires, dice, che, qué lástima lo que me perdí, pero no, quiero darte una esperanza. Vas a poder disfrutar y revivir esa emoción que vivimos cuando estos videos, que es un privilegio el poder tenerlos, los pongamos en la web y todo el mundo va a poder acceder a ellos. Juan Pablo, y tal vez uno de los momentos más significativos, más emocionantes, fue cuando escuchamos el audio del himno Firmes y Adelante, Huestes de la Fe, cantado por nuestros hermanos de hace 50 años. Y después nos unimos a ellos cantando juntos. Algún día estaremos físicamente juntos en la presencia del Señor, pero cantando juntos al Señor. Fue un momento realmente muy emotivo. Uh-huh. Bueno, ahí le prometemos a todos que pronto eso va a estar y lo vamos a anunciar insistentemente porque queremos que usted aproveche todo ese material. Lo cierto es que a los jóvenes les cuesta mucho, y me costaba a mí cuando era joven, mirar hacia atrás, repasar la historia, conocer
qué hicieron, cómo se hicieron nuestros mayores. Me parece que era una cosa aburrida. Pero cuando uno va pasando los años, empieza a apasionarse de la historia, ¿no? La Iglesia Evangélica tiene cientos de años en la Argentina y está en pie en el día de hoy por la labor tesonera, consagrada, sacrificial de cientos y cientos de hombres y mujeres que nadie conoce su nombre, que han pasado, que nadie les sacó una foto, que nadie les filmó el trabajo que hacían, no existían todas esas tecnologías, pero que fueron fieles en lo poco, que plantaron iglesias en toda la Argentina y esto supongo que sucede también en todos los otros países. Y entonces este encuentro me motivó a mí porque usé un texto de la palabra de Dios que dice: acordaos de vuestros pastores, acordaos de los que les enseñaron a ustedes la palabra de Dios. Y ese fue el tono del sermón, y es una cosa que Dios nos dice que tenemos que hacer, acordarnos de quienes nos precedieron y nos ayudaron a estar donde hoy estamos. Allí está, la página sba.org.ar, Rubén, ¿es esa? Perfecto. Y si no, es muy importante lo que decís, los videos están en un canal de YouTube de la Sociedad Bíblica Argentina y hay cosas hermosísimas. Por ejemplo, el video ese en el que participábamos cuando le llevamos a la comunidad Tobacom las Biblias hace un par de años ya, ¿no? Eso fue emocionante. Doy gracias a Dios de la tecnología porque cuando sea más viejito de lo que soy ahora lo voy a mirar y voy a recordar qué emocionante fue ese día. Rubén, presentanos al invitado que tenemos en esta noche. Bueno, esta noche nos visita Rair Yebejian. Rair Yebejian es el secretario general de la Sociedad Bíblica del Golfo. Hablamos de países de Medio Oriente. Es una sola sociedad bíblica, pero que está sirviendo en 7 países diferentes. Países diversos como Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Yemen, Kuwait y algunos otros que ahora vamos, Qatar, exactamente, donde se hará un próximo mundial de fútbol. Sí. Bueno, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Con todo lo que está pasando. Y la verdad es que estamos muy, muy contentos con su visita. Es un verdadero privilegio y estar compartiendo acerca de experiencias en un lugar tan lejano, desde lo geográfico y también desde lo cultural al nuestro, desde el contexto en el cual tienen que trabajar, el contexto de las iglesias, por ejemplo, las que tienen que servir. Pero es muy bueno para aprender. Bueno, aquí está. Rair se llama, ¿no? Rair. Qué nombre raro. Empezar. Rair. Bienvenido, Rair. Welcome. Well, thank you very much. Muchas gracias. ¿De dónde eres? Where are you from? I'm coming from Middle East. Vengo del Medio Oriente. Soy un libanés. I'm a Lebanese. I was born in Beirut, Lebanon. Nací en Beirut, Líbano. And I was brought up in Lebanon. Y crecí en Líbano. I received my education. Recibí mi educación allí. Both high school and university, up to master's degree. Tanto en mi educación como en mi universidad y el título de máster. And then right after my university graduation, I joined the Bible Society in Lebanon. Y luego de terminar mis estudios universitarios, me uní a la Sociedad Bíblica en Líbano. And I was the assistant administrator in the Lebanese Bible Society. Y estaba como asistente administrativo en la Sociedad Bíblica del Líbano. And then in 1990, I moved to the Bible Society in the Gulf. Y luego en 1990 me trasladé a la Sociedad Bíblica del Golfo. And since then, I've been the General Secretary for the Bible Society in the Gulf. Y desde ese año estoy trabajando como secretario general de la Sociedad Bíblica en el Golfo. So it's been more than 36 years I'm now working with the Bible Society. Así que ahora hace más de 36 años que estoy trabajando con la Sociedad Bíblica. La palabra Líbano se ha traducido también
no se ha traducido, se ha modificado y se dice libanización, hecho en política, cuando en un lugar todo se pierde la conexión, todo se fracciona y todo se divide, y todo todo está confuso. Y entonces, por una situación que vivió el Líbano, que ahora le voy a pedir que nos cuente, quedó esa palabra como para señalar cuando un país está quebrado, dividido, desmembrado, se dice, esto es como el Líbano, la libanización. ¿Qué pasó en el Líbano? What happened in Lebanon? Well, first of all, Lebanon is a country on the Mediterranean. Bueno, primero de todo, el Líbano es un país en el Mediterráneo. It's one of the most beautiful countries in the world. Es uno de los países más hermosos en el I'm mundo. not trying to be biased here, but No quiero estar sesgado en esto, but it is indeed a very beautiful country. pero es realmente un país muy hermoso. And Lebanon was always known to be a country where different denominations and different cultures live together. El Líbano siempre fue conocido como un país en el cual distintas denominaciones, distintas iglesias y distintas culturas podían convivir. It was for many years under the French mandate. Por muchos años estaba bajo el dominio francés. And then we have officially recognized 19 different denominations. Y oficialmente reconocíamos 19 denominaciones diferentes. And all the government setup is based on denominations. Y todo la configuración del gobierno está basado en denominaciones. And when we say denominations, it's religious denominations. Y cuando hablamos de denominaciones, estamos hablando de denominaciones religiosas. For example, the president should be a Christian Maronite. Por ejemplo, el presidente debería ser un cristiano maronita. And prime minister should be a Muslim Sunni. El primer ministro debería ser un musulmán suní. And the head of the parliament should be a Muslim Shia. Y el jefe del parlamento debería ser un musulmán shia. And then all the different various positions within the government are based on religious denominations. Y todas las distintas posiciones dentro del gobierno están basadas en denominaciones religiosas. Unfortunately, in 1975, a civil war broke out in Lebanon. Desafortunadamente, en el año 1975 se desató la guerra civil en Líbano. And it took more than 15 years to finish the war. Y llevó más de 15 años terminar con la guerra. It was in 1990. Fue en 1990. But unfortunately, the whole situation in Middle East is very volatile. Pero desafortunadamente toda la situación en Medio Oriente es muy volátil. And especially in Syria and Iraq. Especialmente en Siria y en Irak. And being part of the greater Middle East. Y al ser parte del Medio Oriente más grande, even though there isn't a war in Lebanon as it is in Syria or in Iraq, a pesar de que no hay una guerra en Líbano como hay sí en Siria o en Irak, it has been affected by all the situation está in the siendo Middle East. afectada por toda la situación en Medio Oriente. We have more than 1.5 million Syrian refugees now in Lebanon. Tenemos más de 1,5 millones de refugiados libaneses, sirios en Líbano. En este And momento. whether we like it or not, the whole political upheavals of the region is being affected in Lebanon. Y nos guste o no, todas las dificultades políticas de la región nos están afectando en el Líbano. A ver, que mencione otras denominaciones religiosas. Could you mention some other denomination, religious denomination? I mean, as I said, we do have the Maronites. Como dije, tenemos a los maronitas, We have the Muslim Sunnis. tenemos a los We have sunís, the Muslim Sunitas. Yes, sunitas, Muslim Shias. los jihas, And then Sí. we do have the Greek Catholics, los católicos griegos, the Greek Orthodox, los ortodoxos griegos, and then the Armenian Orthodox, los ortodoxos armenios, Armenian Catholic, católicos armenios, Armenian Protestants, los protestantes, and then you have all the different other various denominations. y bueno, y hay varias otras. Syrian Catholics and the Syrian Orthodox and so on. Católicos sirios, ortodoxos sirios. Mamita. Y hay que aprender a convivir allí, ¿no?
cuando decimos la libanización, es un milagro que hayan funcionado bien. Los teléfonos para que usted nos llame y haga preguntas, si es que me puede ayudar, son el 4568-6667. Por supuesto, estamos en Buenos Aires y usted tiene que marcar el prefijo 11 para poder acceder. Y si no, el teléfono celular donde recibimos no llamados, sí recibimos mensajes de texto y WhatsApp. Es el 11-6041-3585. Es un tremendo privilegio poder tener a alguien de esa zona en nuestro programa. Hace un año tuvimos un invitado de Palestina. Y ahora le voy a preguntar cómo es vivir al lado de Israel, siendo un cristiano. Pero es estar en un lugar no muy grande y que usted sabe que a pocos kilómetros de su casa hay 1,5 millones de personas que están allí, que no pueden volver para atrás, pero no pueden ir para adelante, están allí detenidas, 1,5 millones. Y también en nuestro programa hemos visto filmaciones de esa zona. Y uno dice, ¿cómo se puede vivir? ¿Qué puede hacer la iglesia? Bueno, Mirta de Libertad Merlo dice, muy bueno el tema de hoy, los veo siempre, muchas bendiciones. Así que ya tenemos a alguien que nos está mirando. Rubén, quédate tranquilo, tenemos una televidente. Bien. Líbano está al norte de Israel. ¿Cuál es la relación del Líbano con el Estado de Israel? The north of Israel. How is the relation between Lebanon and Israel? There is no relation, No hay relación. and we are in a situation of war, or I mean, there is no relation at all. Y estamos en una situación o de guerra o no hay ningún tipo de relación. And there is no traffic back and forth, nothing. No hay ningún tipo de tráfico para un lado o para el otro. It's a war situation. Enemies or whatever you want to call it. Es una situación de guerra más allá de como quisiéramos llamarlo. Claro, porque uno está allí en Israel, yo estaba ahí, tenía una persona en el grupo que dice, quiero ir a visitar a un pariente en el Líbano, ¿cómo se hace? La miraron con una cara y dice, no se hace, usted se tiene que ir a Europa y de Europa ir al Líbano. Pero no está acá, no hay un micro, decía, no hay un micro, yo miré en el mapa, eran 150, 200 kilómetros. No se puede, no se puede. No. We just cannot do that. No podemos hacer eso de ninguna manera. ¿Alguna vez estuviste en Israel? Have you been in No. ¿Nunca? No. We cannot. We cannot, and we should not. No podemos y no debiéramos. Because there is no relationship between the two countries, and it's Porque no hay relaciones entre ambos países. Es increíble, ¿eh? Me sorprende a mí esto, ¿eh? ¿Y cómo vive un cristiano esa situación? And how do you face that situation as a Christian? How do you live it? well. Yes, I'm a Christian, but at the same time I'm a Lebanese. Bueno, soy un cristiano, pero al mismo tiempo soy un libanés. And as a Lebanese, I need to respect the perspectives of my country and the government of my country. Y como libanés debo respetar las perspectivas de mi país y del gobierno de mi país. As long as our country is still in a state of war and not peace with Israel, Y mientras nuestro país esté en una situación de guerra o de no paz con Israel, we should abide to that. deberíamos permanecer We just cannot go there. y no podemos ir. Qué cosa, ¿eh? Qué tremendo. Ahora, ¿podrías ir, Ryan, a Siria? ¿Podrías visitar Siria? Could you visit Syria? Well, of course, Syria it's a completely different situation Sí, por supuesto, en Siria la situación es totalmente because diferente. there's a friendly relationship between Syria and Lebanon. Porque hay una relación amistosa entre el Líbano y Siria. And before the war, of course, Y, in Syria, y antes de la guerra en Siria, we used to go so often, íbamos muy a menudo. and we used to cross by car. Y
generalmente cruzábamos en auto. But now that unfortunately there's a war going on in Syria, Pero desafortunadamente está ocurriendo esta guerra en Siria for security reasons and for safety, y por temas de seguridad we just do not travel. no viajamos. But having said that, there isn't any enmity between the two countries. Pero habiendo dicho esto, no hay ningún tipo de enemistad entre ambos países. ¿Y a Jordania? And to Jordan? Oh yes, Jordan, I mean we can go there. There is friendly relationship between Jordan and Lebanon. Sí, por supuesto, podemos ir a Jordania, hay una relación muy amistosa entre el Líbano y Jordania. ¿Cuántos cristianos hay en Siria? ¿O había? Christians are, or Well, were in Syria. Well, actually, first let me tell you that Christianity was born in the Middle East. Bueno, primero déjenme decirles que el cristianismo nació en Medio Oriente. And this is something that is very, very important for the community here in Argentina to take a note of that. Y es importante para la comunidad aquí en Argentina tomar nota de eso. And since you're asking me the question about the Christians in Syria, Y respecto a la pregunta que me hacías de los cristianos en Siria. there are churches in Syria as early as the 1st and the 2nd century. Hay iglesias en Siria de tiempos tan tempranos como el primero y segundo siglos de And la era there cristiana. are certain villages around the capital Damascus Y hay algunas aldeas alrededor de la capital, Damasco, where they still speak the language of Aramaic, which is the language of Jesus. donde todavía hablan la lengua aramea, que era la lengua que habló Jesús. We had more than 1.1 million Christians who were living in Syria before the war. Teníamos más de 1,1 millones de cristianos en Siria viviendo antes de la guerra. Unfortunately, I mean, we are all following the news of the war that is going on. Bueno, desafortunadamente todos estamos siguiendo las noticias de la guerra que está ocurriendo And according to some unofficial statistics, y de acuerdo a algunas estadísticas no oficiales, around 700,000 have already left the más o menos country. unos 700.000 ya dejaron el país. And the reasons are because of the war, and especially because of these fundamentalist movements that's has taken root in Syria, the ISIS, which you call it. Y la razón se debe principalmente a la guerra y a este grupo ISIS, Where the Christian presence has been threatened. donde la presencia cristiana está siendo amenazada. La verdad es que es una zona del mundo que está en la tapa de los diarios frecuentemente. En una zona islámica, con mayoría islámica, en el caso de Siria, el caso de Jordania, una fuerte influencia islámica en el Líbano, y ni hablar de Arabia Saudita, donde no se puede ser otra cosa que islámico, aparece este fenómeno llamado ISIS, un grupo fundamentalista. Cuando decimos fundamentalista, decimos extremo, radical, fanático, que ataca a los cristianos, pero ataca también a los islámicos que no piensan como ellos. Nosotros vemos esto en los diarios y inclusive nos enteramos de que hay jóvenes argentinos que se han unido a este grupo. Y la verdad que no sabemos bien qué los mueve, qué es lo que dicen, qué es lo que quisieran imponer, qué es lo que quisieran predicar. Y le voy a preguntar a mi invitado, ya que está ahí cerca de ellos, y cuando le digo está cerca, porque nosotros en Latinoamérica estamos acostumbrados a grandes distancias. Por ejemplo, la ciudad más grande cerca de Buenos Aires es Rosario, está a 300 kilómetros. Esta distancia en Medio Oriente, usted pasó por arriba de 2 o 3 países. O sea que las bombas que tiran alrededor de Damasco y de las otras ciudades, yo creo, hasta me imagino que escuchan los ruidos en el Líbano. O sea que deben conocer qué es lo que predica, qué es lo que quiere este grupo fundamentalista ISIS. What is the aim? What do they want, the ISIS group? The ISIS group, which is a fundamentalist group, they want to recreate the Islamic Caliphate
Bueno, el grupo ISIS, que es un grupo islámico, quieren recrear el califato árabe. which was once which was once established in the history. They want to bring that back. Que fue una To vez our establecido en la historia hace muchos años, quieren volver a recrearlo. And they want to establish these countries under the governance of Islamic Caliphate. Y quieren establecer que estos países se encuentren bajo el gobierno del califato árabe islámico. So, I mean, that one thing, but we need to also make it clear that nobody is happy with this fundamentalist movement. Una de las cosas que debemos tener bien claro es que nadie está contento con lo que está ocurriendo con ISIS. It y is con este true movimiento. that the Christians are suffering and the Christians are being persecuted, Es verdad que los cristianos están sufriendo y que los cristianos están siendo perseguidos, but the Christians are not the only pero ethnic and the minority group who are being suffered Pero- by the ISIS. los cristianos no son el único grupo que está sufriendo en manos de ISIS. There are also equally the Muslims and the Yazidis and the Kurds and other groups who are also being suffered by the ISIS. También los kurdos y los musulmanes, los Los chiitas. sí, están sufriendo en manos de la gente de ISIS. So there is the picture is much bigger than being only targeting the Christian community. Así que el cuadro es bastante más amplio que solamente enfocado en perseguir a cristianos. Ahora, ¿qué se ve? ¿Que esto está creciendo? ¿O las últimas reacciones de los gobiernos como Rusia, Alemania y Estados Unidos han detenido el crecimiento? Well, actually, it's still going on. Bueno, realmente sigue creciendo. It is becoming bigger and bigger, the problem. El problema sigue expandiéndose. And as we can see and follow the news all around the world, it's no more, the threat is no more in the Middle East. Y como podemos ver en las noticias, el problema ya no es solo en Medio Oriente. Over the last several months, we saw what happened in Paris and we saw what happened in Belgium. En los últimos meses hemos visto lo que pasó en París y lo que pasó en Bélgica. So where is all this going? I don't know. Así que hacia dónde va esto, bueno, no lo sé. But it's really not decreasing. Pero realmente no podemos decir que está decreciendo. And the whole world is being threatened. Y todo el mundo está siendo amenazado. And the security measures that all the governments are taking are very, very serious. Y las medidas de seguridad que están tomando los gobiernos son realmente muy serias. Telma de Chubut dice, ¿es difícil predicar el Evangelio? Marta de Merlo, muy bueno el programa. Alguien pregunta, no nos deja su nombre, si conocen a la religión mormona, si eso es una de las denominaciones allí. Y otro se pregunta, ¿cómo conviven tantas culturas diferentes? Elba de Rosario. Interesante, volviendo al Líbano, decirle, Rubén, volvemos al Líbano, volvemos atrás. ¿Conviven armoniosamente, respetuosamente las distintas denominaciones en el Líbano? Do you live in peace, in harmony between among the different? I mean, Lebanon has always religions? been a model of peaceful coexistence between the different denominations. El Líbano siempre ha sido un modelo de coexistencia de diferentes religiones y denominaciones. But unfortunately, with the civil war in Lebanon in 1975, Pero desafortunadamente, luego de la guerra civil que se desató en 1975, things changed. las cosas cambiaron. But having said that, Pero habiendo dicho eso, I mean, these religious denominations do live in harmony with each other. Estas denominaciones religiosas viven en paz unas con otras, But the differences are differences in political perspectives. pero las diferencias están en perspectivas políticas. And this is which really divides the country. Y esto es lo que realmente divide al país. But if you want to look purely from the religious perspective, Pero si uno lo quiere ver solo desde la perspectiva religiosa, I can say that Lebanon is a very tolerant and free country. puedo decir que
Líbano es un país muy libre y muy tolerante, where there is no friction at all between the Christians and the Muslims. donde no hay ningún tipo de fricción entre cristianos y musulmanes. And it is very, very open country. Y es un país muy abierto. And we shouldn't forget that because of this religious denominational setup, Y que no deberíamos olvidarnos que por toda esta configuración de denominaciones religiosas, the president of the Republic of Lebanon is a Christian. el presidente de la República del Líbano es un cristiano. He is the only country in the Middle East and in the Arab world where the president is Christian. Es el único país en el Medio Oriente y en todo el mundo árabe donde el presidente es un cristiano. So this says a lot about the cosmopolitan nature of the country. Así que esto dice mucho acerca de el carácter cosmopolita de la nación And how it is open. y cómo es abierto. And Lebanon has always been a country which was open to the rest of the world Y Líbano siempre ha sido un país abierto al resto del mundo and to so many different cultures, y a las diferentes culturas and also to the West. y también a Occidente. So it's a very, very, very much modern country in many ways, Así que es un país muy moderno de muchas maneras, where people used to live and enjoy their lives. donde la gente vive y disfruta bastante de sus vidas. Bueno, nosotros conocemos mucha gente del Líbano que vino a la Argentina, pero no como resultado de esta guerra del 75, sino en la época de la primera, o anterior, o alrededor de la Primera Guerra Mundial, en 1910, 20. Muchas comunidades libanesas se han instalado aquí. Quizás algún televidente que tenga algún abuelo que ha venido y se ha querenciado. Lo mismo sucede con los sirios. Tenemos una interesante comunidad siria. Y una de las cosas sorprendentes es que vinieron muchos sirios a la Argentina y se volvieron, algunos. ¿Y qué se llevaron? El mate. O sea que usted puede ver gente tomando mate en las aldeas alrededor de Damasco. Y dice, ¿de dónde sacan? Y un buen negocio es la exportación de yerba mate de Paraguay y de la Argentina a Siria. Do you know that? Do you know that? The people drinking mate in the villages. Le pregunto Yes, you just offered me today to drink about that, right? Sí, hoy le ofrecí tomar un mate. Yes, okay. But let me just draw to your kind attention that there is a strong relationship and ties between Lebanon, Syria, and South America. Hay una relación muy estrecha entre Siria, Líbano y Sudamérica. And the Lebanese immigration into Latin America started in the 19th century. Y la inmigración libanesa a Sudamérica empezó en el siglo XIX. And people were ran away from the Ottoman Empire. La gente estaba escapando, huyendo del Imperio Otomano, Which was in those days was ruling in the Arab world. Que estaba gobernando en esos tiempos en el mundo árabe. And the difficult situation in those days in Lebanon and Syria Y la situación difícil en esos días en Líbano y Siria urged many Lebanese and Syrians to leave their country and to settle into the new world, which is the South America, including Argentina. hizo que muchos libaneses y sirios dejen sus países para instalarse en este nuevo mundo que era Sudamérica, Argentina. And then followed after the First World War and then even Second World War, there was a lot of Lebanese coming into Y Latin luego de la Primera Guerra Mundial y también en la Segunda Guerra Mundial, muchos libaneses vinieron también a And Sudamérica. one of the significance of the good relationship between Lebanon and Latin America Y uno de los significados de esta buena relación entre is that libaneses Lebanese are very fan of Latin American football. es que los libaneses son muy fanáticos del fútbol latinoamericano. Sudamericano. Yes. Pero no nos dice nada eso.
That doesn't say anything. Porque Sudamérica somos muchos países. We are very lot of Different. countries. Queremos different más countries. precisión, más We need precisión. more Yes. precision from you. Yeah, I mean Argentina. That's what you say. Yeah. Yeah. Yes, yes. I mean, people love. To be very honest, there is a big Lebanese community in Brazil, and there's also a Lebanese community in Argentina, and then also Venezuela. Hay, and in other hay una places. comunidad muy grande de libanesa en Brasil, en Argentina también, en Venezuela, en Colombia. Josefina Ferrari de Merlo dice, su marido vino del Líbano en el año 75 y nunca pudo volver por la guerra. Conoció al Señor aquí. Me dice que me recuerda. Claro, me gustaría saber el apellido de él, ¿no? Pregunta si tuvo oportunidad de conocer al Papa, Rael. Did you have the opportunity to Jorge de Córdoba, Not this one, the previous one. una pregunta para Rael. ¿Se terminará la guerra de ISIS? Le quieren preguntar, Jorge de Córdoba, si cree que es posible que George from se Córdoba, termine la guerra de center of the ISIS. country. Is it possible that the war with ISIS will end or have an end? Well, that's a very difficult question to Esa answer. Bien, es una pregunta muy difícil para responder. It's because it's as we can see that it's growing and growing, Porque como podemos ver, está creciendo y creciendo. and I'm not sure how this whole situation will really end. Y no sabemos cómo va a terminar toda esta situación. It has become such an international conflict now Se ha convertido en un conflicto tan internacional which has come out of the boundaries of the Middle East. que ha traspasado las fronteras de Medio Oriente. And there are so many power players in the conflict. Y hay muchos jugadores poderosos en este conflicto. What I can say is that the situation in the Middle East is so messy, Lo que puedo decir es que la situación en Medio Oriente es tan complicada, es un lío tan and grande, it's very complicated. es muy complicado. And I'm not so sure how on the short term it will really be resolved. Y no estoy seguro de cómo en el corto plazo esto puede ser resuelto. Gladys de Alvear Corrientes pregunta, ¿qué oración hace? ¿Qué oración podemos hacer también, creo yo, How could we por esa pray zona difícil en que vive? ¿Cuál es la oración que alguien que es cristiano y que vive en ese mundo tan convulsionado hace cada mañana? Buena pregunta. Thank you very much for this question. Muchas gracias por esta pregunta. I think this is very, very important as Christians, Creo que es muy importante que como cristianos the importance to pray. la importancia de orar, Because it is very important porque es muy importante that the Christian presence remains in the Middle East region. que la presencia cristiana permanezca en Medio Oriente. Because the Christian community and the Christian church have an important role to play, used to play in the past, now it has to play and still more to play in the future. Porque la comunidad cristiana, la iglesia cristiana, ha jugado un rol muy importante en el pasado, lo juega hoy y deberá jugarlo en el futuro. We need, in the Middle East I'm talking about, we need to really understand each other. En el Medio Oriente realmente necesitamos entendernos el uno al otro. We need to be convinced that the different religions need to live back together again. Necesitamos convencernos que las distintas religiones pueden convivir juntas nuevamente. And people need to accept one another irrespective of their language, irrespective of their denomination, and irrespective of their religion. Y la gente debe aceptarse una a otra independientemente de su religión, de su trasfondo. And the Christian theology is the theology of understanding the other. Y la teología cristiana es la teología de comprender al otro. And if we really want to re-establish the coexistence in the Middle East, Y si realmente queremos restablecer la coexistencia en el Medio Oriente, it is important that the Christian church, Christian presence remains in the country. es importante que la presencia cristiana permanezca en el And I país. will ask the international community and the international churches, all the churches, especially here in Argentina, to pray for the Christian presence so that the Christian presence will remain. Y le pedimos a la comunidad internacional, pero sobre todo a las iglesias y a las iglesias de Argentina, que oren
para que la presencia cristiana permanezca en esta zona. I personally believe that the Christian church has a huge mission challenge ahead. Yo personalmente creo que la iglesia cristiana tiene un desafío misionero muy importante hacia adelante. Interesante la respuesta, porque nosotros hemos escuchado, y está bien, que tenemos que ayudar para que estos cristianos que son perseguidos puedan encontrar un lugar donde vivir. De hecho, tuvimos hace un tiempo un programa con Alejandro Rodríguez y él está pensando en traer 40 familias de Siria, algunas o creo que todas ellas cristianas. Y está bien. Pero acá hay un pedido diferente. Y el pedido diferente es que los que son cristianos se puedan quedar y puedan fortalecer su posición en esa zona de conflicto. Estamos pidiéndole a Dios que les llene de un fervor, de una paz interior, de una gracia y de un poder sobrenatural. Porque no es fácil vivir en un lugar donde matan a tu vecino o quizá matan a tu pariente, te da ganas de salir corriendo. Y nosotros tenemos que orar, y esto es lo que nos acaba de decir Ryan, tenemos que orar para que esos cristianos se queden allí y sigan siendo luz, aún a pesar de las difíciles circunstancias. Y yo pienso que le tenemos que pedir a Dios que les dé un poder especial, un poder sobrenatural, que quizá no necesitamos nosotros aquí en la Argentina, pero que les dé capacidad de hacer milagros, de predicar con autoridad la palabra, de que haya resultados de esta predicación sobrenaturales para que la iglesia se quede allí. Mire qué cosas tenemos para hacer, qué desafíos tenemos como cristianos. Por supuesto que vamos a hacer todo lo posible para ayudar a aquellos que bueno, han decidido salir del país y han decidido venir a vivir aquí. Pero tenemos que orar para que los cristianos se queden. En algunos lugares, por ejemplo en Irak, ha disminuido de manera impresionante los cristianos. La gran mayoría ha tenido que escaparse. Buena pregunta y tremenda respuesta. A mí me sorprendió, pensé que iba a salir por otro lado la respuesta de mi invitado. Nos desafía a pedir algo grande, algo difícil, algo que va a necesitar más fe de parte nuestra. María Juana de Moreno disfruta el programa y el nivel de los invitados toda la noche. Intercede por Juan Pablo. Supongo que intercede porque me ve con un pañuelo en la mano. Ya se me va a ir el resfrío, algún día se me va a ir. Y me escucha toser. No sé qué hacer cuando me viene ganas de toser. Tapo el micrófono, pero... mi papá decía que hay 3 cosas que uno no podía esconder. Una es estar enamorado. Es verdad, cuando uno se enamora de una persona, se le cae qué sé yo, no sé. Lo mío fue hace tantos años. Lo segundo es cuando uno está resfriado. Y lo tercero, decía mi papá, uno no puede esconder cuando Jesucristo ha cambiado su vida. No puede dejar de contar lo que Dios ha hecho en su vida. Gracias por interceder, Juana. Soy Mariela de Paraná, Entre Ríos. Miro siempre el programa. Soy descendiente de sirios. Muy interesante, muchísimas gracias. Bueno, este fue el approach, esta fue la introducción. Ahora le voy a preguntar, con apenas 15 minutos, cómo llega y cómo es recibida la palabra de Dios en los otros países a donde nuestro invitado tiene el privilegio y la responsabilidad de llevar la Biblia. ¿Qué de Qatar? ¿Qué de Kuwait? ¿Qué de Arabia Saudita? ¿Qué de Emiratos Árabes? ¿Qué de Yemen? ¿Qué de esos países? My primary responsibility as a Bible Society is to work in the Arabian Gulf countries, which are the 7 countries which we mentioned. Mi responsabilidad primaria como secretario de la Sociedad Bíblica del Golfo es trabajar en esos países que mencionabas
And árabes. we all know that these countries have rich natural resources, Y sabemos que estos países tienen recursos naturales muy ricos, which is petrol and gas. que es petróleo y gas. And these natural resources have invited so many foreign workers to come and live and work in these countries. Y estos recursos naturales han hecho que muchas personas vengan de otros países a trabajar en estos países. So we have a big number of foreigners who are living in these countries. Así que tenemos un gran número de extranjeros viviendo en estos países. And among them are a big number of Christians. Y muchos de ellos son cristianos. So maybe you will be surprised to know that there are around 5 million Christians who are living in these Arabian Gulf countries. Así que podrían sorprenderse si les digo que hay cerca de 5 millones de cristianos viviendo en estos países del Golfo. And around 150 different languages and nationalities, Y hay unas 150 diferentes lenguas y nacionalidades, including a big number from South America incluyendo un gran número de sudamericanos and Argentina, of y course. argentinos. So the government has provided the land where the Christian communities are allowed to build their churches. Y el gobierno ha provisto terrenos para que las iglesias puedan construir sus templos, With the exception of Saudi Arabia. con la excepción de Arabia Saudita. So all around these countries we have established churches Así que en todos estos países se han establecido iglesias, of different denominations, of different languages, diferentes denominaciones, diferentes idiomas, and the government has allowed us in order to bring in scriptures into the countries. y el gobierno nos ha permitido traer escrituras al país. So as a Bible Society, we try to serve all these different ethnic groups and the language groups. Y como sociedad bíblica tratamos de servir a todos estos grupos diferentes de denominaciones, grupos étnicos, By providing the Bible in the language that they can understand. proveyendo la Biblia en la lengua que ellos pueden entender. So we do have a relative freedom Así que tenemos una libertad relativa, so that we can work within the church boundaries. así que podemos trabajar dentro de los límites de las iglesias. ¿Y qué afuera de la iglesia? And what happened outside the church? Well, actually, outside the church, there isn't much activity as far as the Christian presence is concerned. Bueno, realmente fuera de la iglesia no hay mucha actividad, al menos en lo que hace a la presencia de la iglesia. Because as I said earlier, I mean, we do have a freedom, but the freedom is primarily within the church compound. Nosotros tenemos una libertad relativa, pero esa libertad está dentro del ámbito de la iglesia. But there is a respect from the government of these countries Pero hay un respeto de los gobiernos de estos países towards the Christian presence. hacia la presencia cristiana. And one of the big achievements that we had a few weeks ago Y uno de los grandes logros que hemos tenido hace muy pocas semanas were in Bahrain, en Bahrein, where the Minister of Culture invited us as a Bible Society to take part in the 17th International Book Fair. Donde el ministro de Cultura de Bahrein nos invitó a nosotros, a la sociedad bíblica, a tener un stand y ser parte de la feria del libro. So there were more than 350 different publishers Así que había más de 350 diferentes publicadoras coming from 20 different countries. viniendo de 20 países diferentes. And the Bible Society was the only Christian publishing organization Y la sociedad bíblica era la única organización cristiana which took part in this book que fair. tomó parte en esta feria. So we were allowed to display the Bible Así que se nos permitió mostrar, exhibir la Biblia in different languages, en diferentes idiomas, and we also managed to establish an exhibition y también pudimos poner como una exhibición with posters indicating as to how the Bible came to us. con algunos pósters que indicaban, bueno, cómo nos llegó la Biblia. And we had a big number of visitors, Y tuvimos una gran cantidad de visitantes and it really created a lot of interest, y creó mucho interés. where people came and started asking questions about the Bible. Y la gente
comenzó a venir y a hacer preguntas acerca de la Biblia. And there was a number of very, very good questions Y hubo un número de muy buenas preguntas, where people where you could see that people wanted to know more about the content of the Bible. donde uno podía darse cuenta que la gente quería conocer más acerca del contenido de la It's Biblia, Old Testament and the New Testament. que es el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. They asked questions about Jesus Hacían preguntas acerca de Jesús and so on and so forth. y cosas como esas. What we really tried to emphasize during the book fair Lo que hemos tratado de enfatizar durante la feria del libro was the reality that the Bible is not only the Christian book, es que la Biblia no es solamente el libro cristiano, but it is also and equally a cultural book. Sino que también es, e igualmente, un libro cultural. A cultural book that aims to bring different cultures, different religions together to understand each other. Un libro cultural que ayuda a las distintas culturas, a los distintos grupos a juntarse y a entenderse, a convivir unos con otros. I mean, this was a very good experience where we realized, Esta fue una experiencia muy buena en la cual nos dimos cuenta in spite of all the problems and the war that is going on, que a pesar de todos los problemas y toda la guerra que está sucediendo, people would really like to know as to what the other religions are saying. la gente quiere conocer qué están diciendo las otras religiones. We didn't come across to a single antagonistic reaction on the book fair. No hemos experimentado ni siquiera una reacción antagonista durante la Feria del Libro. On the contrary, there was a deep respect Por el contrario, había un gran respeto and eagerness to know more. y ansias, deseo de poder conocer más. And it was very interesting. Just want to give you this example and finish Y this fue part. interesante, quiero solo dar este ejemplo y terminar. I esta mean, parte. next to our stand, there was a stand where they would display Islamic stand where they displayed Qurans. Bueno, al lado de nuestro stand había un stand islámico donde ellos exhibían el Corán. And the lady came and she stood just in the middle of our two stands. Y la mujer, vino una mujer y se quedó parada en el medio de los dos stands. And she looked to the stand where they had Qurans Y displayed. miró al stand donde estaba el Corán exhibido. And she looked to our stand Y where we miró had a nuestro Bibles. stand donde teníamos Biblias. And she looked to us and she said, "It's so nice to see that the Qurans and the Bible is next to each other." Y nos miró y dijo, es muy bueno ver que el Corán y la Biblia pueden estar juntos o cerca uno del This is otro. a good example, this is a good illustration that we Christians and Muslims can live together. Este es un buen ejemplo, una buena ilustración de que nosotros, los cristianos y los musulmanes, podemos vivir juntos. So this is very, very important. Esto es muy importante. Jorge de Alvear, Buenos Aires, dice, ¿usted dice que la cuna del cristianismo es Siria? No, no dijo eso, dijo Medio Oriente. La cuna del cristianismo es Israel, Palestina, como usted quiere llamarla. Pero nosotros creemos que el cristianismo nació en Europa, ¿no? Los primeros cristianos eran de Medio Oriente, judíos en su mayoría. Los primeros convertidos fueron personas de esa zona. En un momento Pablo está yendo a Damasco, que es una ciudad muy importante de Siria, y en el camino a Damasco es cuando se encuentra con el Señor, o Jesús lo encuentra en el camino. Es una historia interesantísima. Y cuando llega, es llevado, hay una comunidad cristiana en Damasco. Es decir, que el cristianismo nació en esa zona, en el Medio Oriente, no en Siria en particular. Ahorro la pregunta porque... Y de hecho Israel ahora está viviendo, no lo dijo, pero vive en Chipre, de donde era oriundo Bernabé, ¿no es cierto? Claro. Jorge Alvear dice, bueno, es una pregunta no... Gracias, Jorge. ¿Qué opina del Papa Francisco? Estamos en otro tema. Si nos metemos en eso, nos contestó que no lo conoció. ¿Conoce a este Papa? Conoció al anterior. Conoció al Papa anterior. La situación no va a cambiar, así nos acaba de decir,
se va a ir quizás hasta empeorando. ¿Y qué piensan los cristianos de esa zona que está sufriendo por ser cristianos, de cristianos como nosotros en Latinoamérica? ¿Qué piensan ellos de nosotros? Of course, when we look into the South America, Por supuesto, cuando nosotros miramos a Sudamérica, South America, the countries of the South America are not that much directly involved in the and strongly involved in the politics of the region. los países de Sudamérica no están involucrados o fuertemente involucrados en la política de la región, Like the North Americans or like the Europeans and like the Russians. como los Estados Unidos o los europeos o los rusos. But the people in the Middle East, they look to South America as a country which is very sympathetic. Pero la gente de Medio Oriente mira hacia Sudamérica como países que son muy simpáticos, muy amigables, To everything that is taking place in the Middle East. hacia todo lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. And the people in the Middle East, they are aware that the people in South America are very much sympathetic to what's happening in our part of the world. Y esto es lo que sabe la gente en Medio Oriente, sabe que la gente en Sudamérica conocen y tienen simpatía hacia And they are more la gente, caring. y se preocupa por lo que está ocurriendo en Medio Oriente. And I will kindly ask you that you continue your approach. Y les pido que sigan con este tipo de acercamiento. We need more care. Necesitamos más cuidado. And more pray. Y más oración. Más oración. Rodolfo de Rosario dice, hay que orar y orar por nuestros hermanos en Medio Oriente. Aunque está escrito que esto va a ocurrir, pero hay que orar para que la pasen lo mejor posible. Siento un orgullo santo al saber que tengo hermanos en tal lucha. Cuánto valor. Yo no sé, no me puedo poner en representante de la audiencia. No puedo atribuirme ese derecho porque la audiencia está conformada por muchas personas y muchas piensen diferente. Pero me gustaría decirle a nuestro invitado que muchos de nosotros vamos a estar orando para que la iglesia se fortalezca en esa localidad del mundo, en esa zona del mundo. Hace 2 años, como Sociedad Bíblica, organizamos un encuentro de oración por la iglesia perseguida que realizamos frente al Palacio del Congreso de la Nación. Y allí tuvimos la presencia de la Iglesia Católica Ortodoxa, la Iglesia Católica, inclusive recibimos una carta del Papa Francisco, que nos mandó una carta apoyando ese evento que estábamos haciendo. Tenemos que seguir orando. No alcanza con una noche. El año pasado hubo aquí en la Puerta Abierta una cumbre de la iglesia perseguida y eso motivó a muchos hermanos a preocuparse, interesarse y orar. Pero ni una reunión en el Congreso, ni una conferencia de 2 o 3 días es suficiente. Tenemos que hacer más. Dar gracias a Dios por todos los privilegios que tenemos viviendo en este bendito país, en estos benditos países de Latinoamérica, con problemas, con dificultades, con desencuentros, pero nada que ver con lo que están viviendo nuestros hermanos en la zona, en esta zona del mundo. Así que tenemos que ser agradecidos y comprometernos a orar. No a todos, no le puedo decir eso, no todos, pero yo sé que muchos, antes de irse a dormir esta noche, van a decir, Señor, cuida tu iglesia en esa zona del mundo. Fortalece a los hermanos allí. Dales milagros, dales poder, dales autoridad, dales palabra. Lo necesitan.
Gracias por estar con nosotros. Gracias por venir. Thank you Thank very you for much. coming. Gracias, Muchas Rubén. gracias. Espero que le haga reflexionar este programa. No se olvide, si un programa no perturba, no es un buen programa. Y este nos dejó más que perturbados, desafiados a orar. Nos encontramos aquí, como cada noche, en Canal Luz, la puerta abierta, desde Buenos Aires.